Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este taller, a este obradoiro que está financiado por IGAPE sobre inteligencia artificial bajo vigilancia. En realidad se va a hablar de muchas cosas, de ciberseguridad, del marco legal. Se va a hablar de diferentes ámbitos relacionados con, digamos, con la seguridad desde el punto de vista digital, ¿no? Eh, Hoy me van a acompañar dos personas, dos representantes de dos empresas, José Manuel Sendín, de la empresa Sistemius, y tengo aquí a mi lado a Eduardo de la empresa de Ultrella, Eduardo Díaz. Vamos a esperar 4 minutos, son las 10 minutos, vamos a esperar 4 hasta las 7:05 para que se sigan sumando la gente que estaba inscrita. Ayer había como 30 personas, entonces vamos a esperar 4 minutos y empezamos con la jornada. Muchas gracias. Nada, deciros para los que os estáis sumando ahora que estamos haciendo un receso, nada, 3 minutos para que se sigan sumando los inscritos y empezamos a las 10:05. Gracias. Empezamos en un minuto, ¿eh? Gracias por la espera, gracias por la paciencia. Empezamos en un minuto. Bueno, 10:05, lo dicho, empezamos. Bienvenidos a los últimos que os habéis sumado, a este obradoiro que vamos a hablar sobre ciberseguridad, seguridad, vigilancia en el mundo digital, inteligencia, apartado también de inteligencia artificial. Hablaremos también de la parte legal, no el marco más legal,
y luego también veremos ejemplos prácticos. Hoy me acompañan, como decía antes, José Manuel Sendín, de la empresa Systemius, Forma Sistemas S.A., y a mi lado también está Eduardo Díaz, de la empresa Autoridad de Comunicaciones, que serán los dos, digamos, expertos en el ámbito, que hablarán desde diferentes prismas, pero hablarán sobre el ámbito de la ciber y de la seguridad en el mundo digital. Mi nombre es Luis Rey, yo soy el director de INEO, que somos la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia. Estamos realizando este ciclo de obradoiros, este ya es el tercero, acabaremos con un cuarto obradoiro, en el que todos tienen una cierta capa o un hilo conductor, digamos, de inteligencia artificial. Y voy a hacer, bueno, la idea es que sea lo más bidireccional posible, lo más útil posible para vosotros, por lo cual podéis levantar la mano y podéis consultar lo que queráis en cualquier momento. De hecho, en algún momento alguno de los ponentes igual os pide que levantéis la mano frente a alguna pregunta y demás. Intentemos que sea lo más dinámico, ¿no? Y ya que estamos aquí hoy, pues, y es un tema que es interesante, pues hacerlo lo más dinámico posible. Voy a compartir pantalla para hacer mi breve presentación y ya luego los dejo a ellos pilotar. Esto, vamos a ver, un segundito. Vale. Va un poquito lento, ¿eh? El ordenador ya. ¿Se ve? Vale. Bueno, esto... Nada. Enmarcar un poco qué estamos haciendo, ¿vale? Pues decía antes, es un proyecto financiado por IGAP, que realizamos desde INEO, y se trata de hacer obradoiros multidisciplinares para la resolución de retos en digitalización, innovación, sostenibilidad y logística del tejido empresarial gallego, en este caso mediante inteligencia artificial, que es un poco la parte que nosotros hemos decidido, ¿vale? Para los que estéis aquí no sepáis quiénes somos, qué es INEO, decía antes que soy el director de INEO, pero no explicaba muy bien qué somos, pues nada, solo esta slide para contextualizar. Somos la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia, es decir, somos la asociación patronal del sector de las empresas esas tecnológicas de aquí de esta comunidad. Llevamos más de 20 años trabajando para el sector TIC y dinamizando la transferencia de tecnología entre el sector TIC y otros sectores empresariales. Llevamos más de 20 años, de hecho en febrero hicimos esos 20 años, llevamos desde el año 2016. Actualmente agrupamos a más de 50 empresas TIC gallegas y somos una organización privada, es decir, no pertenecemos a ningún organismo público, es una organización sin ánimo de lucro, ¿vale? Aunque trabajamos con un prisma, digamos, un punto de vista como una empresa, ¿vale? Pero no tenemos ánimo de lucro y, como decía antes, fue creada en el año 2006, ¿vale? Por lo cual, si estás aquí, tu empresa es tecnológica, tiene un perfil tecnológico y quieres que te cuente un poquito más qué hacemos, pues nada, hablamos y yo os explico los servicios que damos y bueno, y vemos un poco las posibles sinergias entre ambas entidades. Si nos centramos en los obradoiros directamente, como decía antes, este ciclo de obradoiros, de talleres, ¿vale? Que buscamos básicamente, digamos, tres puntos, ¿no? Por un lado, que aquellas empresas, bueno, desde el punto de vista de una empresa tecnológica, de una empresa TIC gallega, ¿vale? ¿En qué puede ayudarle? Bueno, pues sobre todo aquellas empresas que no tengan capacidad para ello, bueno, puedan ver qué están haciendo otras empresas gallegas en el ámbito de la inteligencia artificial y les pueda inspirar o pueda incluso colaborar con ellos para hacer sus propios productos y servicios con esta base de inteligencia artificial. Vale. Y además aporto ahí también, digo, favoreciendo además la creación de una soberanía tecnológica gallega. Vale, esto es muy importante, sobre todo, bueno, actualmente en el mundo en el que vivimos, ¿no? En el que la parte de quién es el dueño de la tecnología es muy importante. Sobre todo estáis viendo ahora con el tema de los conflictos que hay bélicos, además, en diferentes partes del mundo. Quién es la tecnología, bueno, pues marca mucho la pauta de quién puede llegar a vencer o no en un determinado conflicto, ¿no? Entonces, bueno, queremos dinamizar y queremos fomentar la soberanía tecnológica gallega, es decir, que empresas gallegas pues, desarrollen y hagan sus propios productos y servicios sin depender de terceros, ¿vale? Otro de los objetivos es que las empresas de otros sectores empresariales, es decir, empresas no tecnológicas, pues también conozcan las soluciones que se desarrollan en Galicia basadas en inteligencia artificial y las ventajas que pueden tener esta, ¿vale? Aquí un inciso, no todas las soluciones tienen que estar basadas en inteligencia artificial. Hay algunas que tienen sentido y otras que no, ¿vale? Pero en este caso nos hemos centrado en ese aspecto, ¿vale? ¿En qué puede ayudar la tecnología, la inteligencia artificial? Pues puede mejorar la legislación, sostenibilidad, logística e incluso la economía circular de estos otros sectores empresariales, ¿vale? Y luego, una unión del primer y segundo punto, es decir, una unión de las empresas tecnológicas y los otros sectores empresariales
Pues el objetivo es eso, que fruto del contacto, colaboración y networking en el marco de este ciclo de obradoiros, pues se conciban, se ideen y se puedan llegar a poner en marcha proyectos basados en inteligencia artificial o en digitalización en general, ¿vale? Que por parte de empresas gallegas que puedan aprovechar además los programas de financiación pública impulsados por IGAPE. A principio de año una convocatoria basada, bueno, para la implantación o el desarrollo de proyectos basados en inteligencia artificial, pero ahora, también en junio, nos han dicho desde IGAPE que se va a abrir un ciclo, bueno, una convocatoria de ayudas relacionadas con digitalización que también entra en el apartado de inteligencia artificial. Por lo cual, todas las soluciones, todos los servicios que se van a ir, que se han ido y que se van a seguir mostrando en este ciclo de obradoiros pueden ser susceptibles de ser financiados con ayuda pública, con fondos públicos. Por lo cual, bueno, hay tecnología, hay dinero, hay que aprovecharlo. Calendario de obradoiros. Bueno, como decía antes, este es el tercer obradoiro, porque ya realizamos uno en marzo sobre inteligencia artificial y marketing, ¿vale? Todos estos talleres están grabados, se pueden ver en la web de INEO, ¿vale? En abril hubo uno sobre digitalización e inteligencia artificial en el sector del transporte, sobre todo también aprovechando que en octubre entraba en vigor el cumplimiento de, bueno, la ley de movilidad sostenible, que obliga el documento y una carta de control que sean digitales y demás, ¿no? De ahí este taller. Y luego ahora estamos haciendo el de ciberseguridad en la era de la inteligencia artificial, ¿vale? Y a finales, posiblemente el día 26, el martes 26, hagamos uno sobre inteligencia artificial con sello gallego, innovación y tecnología con identidad propia, ¿no? Un poco volviendo al concepto este de soberanía tecnológica, para que veáis que la inteligencia artificial también se desarrolla por parte de empresas gallegas y en qué se está aplicando, ¿no? Porque a veces me dicen, no, es inteligencia artificial, sí, pero no es para mi empresa, porque mi empresa es más pequeña, no, bueno, no tiene mucho sentido. No, veréis que tiene sentido y que hay empresas pymes gallegas que están desarrollando en este ámbito, haciendo servicios y productos en este ámbito. Vale. Y luego ya, si nos centramos en este taller, que es inteligencia artificial bajo vigilancia, ciberseguridad y marco legal en un mundo digital sin fronteras. Vale. Bueno, ahí vamos a cambiar un poco el orden. Al principio estaba yo haciendo esta introducción, veíais que a las 10:15, que más o menos está cumpliendo, íbamos a hablar de ciberseguridad práctica para pymes y luego aspectos legales. Vamos a hacerlo al revés, porque creo que tiene más sentido contextualizar, darle un marco legal, digamos, a la ciber, las obligaciones y recomendaciones básicas, para luego ya ir a la parte más práctica. ¿Vale? Entonces, vamos a darle ahora paso a José Sentín, como decía antes, de la empresa Sistemis, para que nos haga este recorrido por la parte más legal y después ya dejaremos pilotar a Eduardo para la parte más práctica. Vale, entonces nada, hasta aquí mi parte de intervención. Lo dicho, podéis preguntar cuando queráis, podéis interrumpir cuando queráis. Y yo doy paso a José Manuel, agradeciéndole como siempre su disponibilidad y su predisposición siempre que lo llamamos. Vale. Es nuestra parte legal de confianza, digamos. José Manuel, adelante, muchas gracias. Hola Luis, gracias. Vale, voy a compartir la presentación, ¿vale? A ver si acertamos en la que era aquí. Vale, la veis, ¿no? ¿Se cargó? Sí, sí. ¿O está en proceso de? Sí. Vale, pues como comentaba Luis, el objeto o lo que vamos a comentar en esta primera parte de la sesión, del taller, pues es un poco el contexto legal de las empresas en materia de ciberseguridad. Y en este sentido, desde mi punto de vista, creo que es importante contextualizar o definir correctamente qué implica ciberseguridad desde el punto de vista jurídico para las empresas. Cuando hablamos de ciberseguridad, seguro que si os pregunto a cualquiera de vosotros, pues me vais a intentar dar una respuesta técnica. Me intentáis decir, bueno, pues es el conjunto de instrumentos, tanto de seguridad física como de seguridad tecnológica, que van a hacer que mi empresa sea segura y que no sea sometida a un ataque de denegación de servicios o cualquier otro tipo de expresiones que nos van a llevar necesariamente a una parte técnica, ¿no? Porque el subconsciente nos dice ciberseguridad, hackers, tengo que tener todo encriptado, tengo que tener todo perfectamente aislado, tengo que tener los puertos de mis routers cerrados y después no sabemos lo que es el puerto del router, etcétera. Me refiero que la propia naturaleza en sí de la materia nos lleva, por inercia o por la que la sociedad lo ha hecho así,
a entenderlo desde un punto de vista muy técnico y eso también nos genera cierto rechazo o cierto desapego o, bueno, eso es cosa de otras personas, ¿no? Eso es cosa de los técnicos, no es cosa tanto de la empresa, de la organización, de la dirección, de la parte de gestión diaria de la empresa. Y yo creo que tenemos que verlo desde otro punto de vista, ¿vale? Porque cuando vosotros decidís montar una empresa, si sois una startup o un emprendedor o estáis en una empresa y pues se os ocurre una mañana decir, oye, pues ¿y cómo tenemos esto de la configuración, de los sistemas, de la seguridad, de todo esto? Pues nos vamos siempre, como decíamos antes, a la parte técnica. Y el abogado al que vayáis a preguntar os dirá que es necesario primero tener una visión general de la empresa y ver cómo tenemos la casa por dentro desde el punto de vista de organización o de funcionamiento de la empresa y de procedimientos y de protocolos, no tanto desde el punto de vista de la seguridad física. Ejemplo absurdo para que entendáis de lo que estoy hablando. Puedo tener la mejor infraestructura del mundo en materia de empresas si después permito que mis trabajadores o yo mismo utilizo ChatGPT, Gemini, Cloud, cualquiera, el que vosotros queráis, de manera gratuita y sin ningún tipo de gestión o control desde la empresa, que da igual, porque los datos ya están perdidos, los datos ya están en Internet, por decirlo de alguna manera, y aquí cobra el mayor sentido del mundo la frase que decían al principio de los 2000 que decían que una vez que una información o un dato se sube a Internet, se pierde el control del mismo, ¿no? Y en este caso, cuando lo utilizamos, como lo usamos muchas personas, para preguntarle dudas o para que nos genere documentos o para ver estrategias comerciales o de marketing, etcétera, estamos sin saberlo compartiendo información que jurídicamente hablando podría ser incluida como secreto empresarial y que por tanto es importante tenerla bajo control. Y a veces compartimos no solo información nuestra, sino información o datos de terceros, ¿vale? Ya sea de clientes, de potenciales clientes, de proveedores de nuestros propios trabajadores, de nosotros mismos, de procedimientos judiciales, por lo que sea, de contratos que vamos a firmar, etcétera. No, imaginaros el contrasentido, por ejemplo, de subir a una versión gratuita de cualquier IA un acuerdo de confidencialidad, un NDA, ¿no? En donde dice que precisamente lo que no se puede hacer es compartir información con terceros y que tiene que estar sujeta a reserva y que incluso la propia negociación en sí misma no puede ser objeto de comunicación sin el previo consentimiento de las otras partes. Entonces tú en tu buena voluntad para ver, oye, este NDA que me está presentando esta empresa, yo lo creo que es muy fuerte, entonces me está limitando mucho. Voy a preguntarle a esta inteligencia a ver qué me diga para una primera visión, ¿no? Antes de decidir, pues hablar con el departamento legal o con el abogado o a profundizar un poquito más y de acuerdo con nuestra buena voluntad, ¿no? De ver las cosas antes de firmarlas y no porque me la presente la otra parte con la que he establecido ciertas conversaciones y que no van a llegar a más y que me asegure y me diga por activa y por pasiva que es simplemente un protocolo que le manda a su abogado y que no implica nada, pues con buen criterio decido leerlo y verlo, ¿no? Pues ya el mero hecho de hacer eso ya estamos incumpliendo la NDA, ¿vale? Entonces tenemos que tener un poco de perspectiva o, como me gusta decir muchas veces, hacer las cosas con sentidiño, a ver un poco, hablar un poco con calma, ¿vale? Entonces, mi objetivo fundamental es pasar de la primera slide hoy, ¿vale? Entonces, a ver si lo conseguimos. Llegamos a la segunda, que es la parte del índice, que es un poco la contextualización, un poco de lo que objetivamente y en abstracto me planteé comentar con todos vosotros en la charla. Pero como bien ha dicho Luis, yo creo que es mucho más interesante a medida que vaya diciendo cosas, si os suena raro, os surgen dudas, os salta el miedo, que me cortéis y me digáis, oye, José, este es mi perro, que vino el cartero. El, que me cortéis y que me digáis que explique cualquier cosa o lo detenemos, porque prefiero hablar de dos cosas, ¿vale? Pero que nos queden claras y que nos haya compensado que hablar de manera como un loro y contar cosas que después a vosotros pues os van a dar menos frutos que una conversación entre compañeros, que eso es lo que creo que debemos plantearlo, ¿vale? Yo no soy experto en el sentido de que lo que diga va a misa, ni son las tablas en donde se escriben los mandamientos, pero bueno, tenemos cierta experiencia y sabemos un poco de lo que hablamos. Entonces, con toda la confianza del mundo os lo digo y de hecho os promuevo, ¿no? De que hagáis eso, ¿vale? De que habléis, me cortéis y que preguntéis cosas. De hecho, ya os lo pregunto ahora, si queréis algo en concreto que os haya motivado a inscribiros y que iríais preguntar y ver si se va a comentar o no, y me lo soltáis y lo vemos. ¿Alguien tiene algo en la mente que quería ver en concreto? Sí, no, quizás, tal vez, creo que no.
Vale. Entonces, ¿qué es lo que es la ciberseguridad desde el punto de vista legal o de obligación legal? Pues aquí vengo un poco a humanizar un poco la ciberseguridad en el sentido de, desde el punto de vista legal. Yo creo que esto va por olas, ¿no? Como en el año 2016 todo el mundo se asustó con la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos y todo era protección de datos y todo es, tengo que tener la documentación de protección de datos porque si no va a venir la agencia y me va a cerrar el negocio porque vino un señor con una carpeta que me dijo, oye, es que esto lo tienes fatal y te pueden caer hasta 20 millones de euros de multa. Yo creo que en el momento en el que estamos ahora pasa un poco lo mismo con la inteligencia artificial. Todo tiene que ser inteligencia artificial, si no hay inteligencia artificial me quedo fuera del mercado, esto no es algo que haya test temporales, es necesario meterlo dentro de mi empresa, ya no solo para automatizar y hacer mucho más eficientes los procesos, sino también que mi producto sí o sí tiene que tener inteligencia artificial, pues no va a venir el de la competencia y me va a sacar del mercado, ¿no? Y yo creo que aquí la reflexión es muy bien lo que ha dicho antes Luis, no todo tiene que ser inteligencia artificial, es decir, ¿hay la inteligencia artificial? Es buena, sí, pero como cualquier tecnología. Entonces, nosotros, en el contexto en el que estamos hablando, ¿vale? Que es una asociación de empresas tecnológicas, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta, sí o sí, desde el punto de vista general de ciberseguridad? Pues el marco normativo, es decir, el conjunto de normas que nos van a afectar en una empresa que o es digital o se está digitalizando o va a digitalizarse o trabaja en un entorno digital, como proveedor, por ejemplo. Entonces, em, al igual que yo no abriría una cafetería ni un kiosco como tenían mis padres ahí en la calle Pizarro en Vigo durante 40 años, sin haber hecho las licencias, el seguro, los contratos con proveedores, haber revisado todo, pues tampoco debería implementar medidas tecnológicas o abarcarme al cambio digital sin saber en dónde me estoy metiendo, ¿no? Entonces, las normas que veis ahora en pantalla son las generales de uso para todo el mundo, ¿vale? No me quiero meter en cuestiones más técnicas como puede ser que a lo mejor os ha sonado en otros foros de ciberseguridad, directivas NIS 1, NIS 2, DORA, etcétera, ¿no? Que están un poco vinculadas con empresas críticas, es decir, con empresas que trabajan en infraestructuras esenciales, como por ejemplo la electricidad o proveedor de servicios esenciales, o en relación con la identificación, ¿no? Que es, por ejemplo, las relativas a NIS 1 y NIS 2, esto es lo que tiene que ver con los certificados digitales, la identidad de las personas, en la huella, de tal manera que podamos firmar documentación y se acredite que somos nosotros, etcétera, ¿no? Yo no voy tan abajo. Yo creo que tenemos primero que empezar por los cimientos. Y los cimientos son las reglas esenciales, ¿vale? Toda empresa con carácter general, de una u otra manera trata datos personales, ya sean los propios datos de los trabajadores como los datos de sus clientes, y por tanto está sometido a la normativa de protección de datos. El famoso Reglamento General de Protección de Datos, que ahí pongo 2018, pero no es 2018, es 2016, lo que es 2018 es la ley española, la ley de protección de datos y garantía de derechos digitales, que sustituyó a la anterior y que viene a ser un poco el complemento del reglamento en aquellos puntos en los cuales hay una discordancia, ¿vale? Noción básica de derecho comunitario. Los reglamentos son aquellas normas que surgen de la Unión Europea y que son obligatorias para todos los Estados miembros sin necesidad de transposición, que es lo que hacen las directivas. Es decir, tal cual sale de Bruselas, tal cual se aplica. Cuando pase el periodo de tiempo de lo que los juristas denominamos vacatio legis, ¿no? Que normalmente son 20 días desde que se publica en el boletín oficial hasta que entre en vigor. Hay después normas que tienen un periodo de vacancia mucho mayor, como por ejemplo, y ya lo hemos hablado aquí en otros foros, todo lo que tiene que ver con Verifactu y todo este tipo de cosas que pues llevamos casi 2 años entre pitos y flautas, entre que se publican borradores, reglamentos, etcétera, hasta que entra totalmente en vigor, ¿no? Entonces, por un lado, eso es el RGPD y la Ley Orgánica Española. Y tiene un importante peso en materia de ciberseguridad, evidentemente, porque la gestión del dato es importante y la protección del dato es importante. No creo que nunca hayáis escuchado la frase de que estamos en la economía del dato y el dato es el nuevo petróleo, como queremos denominarlo, ¿no? Y esto conecta un poco también con el ámbito de la inteligencia artificial y la frase que también habréis escuchado en algún momento de Big Data, ¿no? Por otro lado, tenemos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Es la ley 34/2002, que si nos movemos en el ámbito digital, por ejemplo, si tenemos una vertiente de nuestra empresa de e-commerce,
pues lo que sea, no hace falta que seamos una tienda online 100%, sino que somos una empresa que se ha digitalizado y que decide expandir su mercado y para expandirlo, pues además de tener la venta física tradicional, pues decide abrir una tienda online y por tanto hay una comercialización de producto. Y aquí entra desde aspectos como placas solares, piezas de motores, de coches, todo lo que queráis. Es decir, no tenemos que pensar única y exclusivamente en Amazon o este tipo de compra de producto de consumidor final. También hay mucho B2B, ¿vale? Y ahí, pues también nosotros tenemos que tener peso y tenemos que saber cumplir las normas que nos pide la legislación, el ordenamiento jurídico, para que todo vaya acorde. Y evidentemente hay una de las cosas que seguramente os habrán dicho mil veces y que también se dice mucho en ciberseguridad, es lo de la famosa seguridad de las comunicaciones y también de los medios de pago y todas las plataformas intermedias que utilicemos y todo lo relacionado con eso, ¿vale? El famoso candadito, el famoso HTTPS, etcétera, ¿no? Que dirán después el compañero, seguramente nos dirá que eso está bien, pero aún así hay que tener cuidado porque te pueden hacer una suplantación perfecta y no sabes si esa comunicación que viene con HTTPS eso no es, ¿no? De quién dice ser, ¿no? El famoso man in the middle, como dirían los ciber. Después tenemos la parte de la ley de IA, ¿no? Que es el famoso reglamento de inteligencia artificial que está en boca de todos, ¿no? Y que es el reglamento del año 2024, que al igual que pasa con el RGPD, pues está entrando de manera progresiva. ¿Por qué? Porque es un cambio brutal y implica muchas cosas y afecta tanto a los proveedores de la IA como a los implementadores de la IA como a los usuarios de la IA. Y por tanto, el legislador europeo, la Comisión, ha optado por una implementación, digamos, protectora, en el sentido de que establece muchos parámetros, muchas obligaciones formales que todos los proveedores y deployers necesitan cumplir para la implementación a diferencia de otras zonas en el mundo. Entonces, ¿eso tiene partes buenas? Sí, que vamos a estar más protegidas. Partes malas, pues que en cierta manera los emprendedores se escapan un poco de la normativa, porque dicen, oye, me están limitando mucho mi capacidad de crear un modelo de negocio nuevo, ¿no? Porque estoy muy atado jurídicamente hablando. Y esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo si somos el que crea la IA y después la comercializa o si somos aquel que la implementa en nuestros procesos internos y también en nuestros productos. Por eso el reglamento de IA diferencia entre esos dos, ¿no? El proveedor y el implementador. Y tenemos distintos niveles de obligaciones, que es lo que veremos con mayor o menor profundidad a lo largo de los minutos que quedan, ¿vale? Y después tenemos la responsabilidad, es decir, ¿quién paga los platos rotos, ¿no? Una pregunta que se hace muchas veces la gente en todos los foros que podéis ver ahora es, vale, y si la IA comete un error y le causa un perjuicio a un tercero, ¿quién responde? El que me proveyó la IA que me dijo que estaba bien, pero que al final sí que tenía un fallo en la programación y permitió que otra persona escalase con permisos, me suplantase y hiciese un auténtico desbarajuste. Soy yo, ¿quién responde? ¿Vale? Entonces ahí hay que verlo. Y en todo esto, al final, subyacen dos principios esenciales jurídicos que creo que siempre tenemos que tener en cuenta, con independencia de lo que estemos hablando. ¿Vale? Ahora estamos hablando de ciberseguridad, pero puede ser de cualquier otra cosa, que es el principio de responsabilidad proactiva y el principio de la diligencia del ordenario empresario. ¿Qué es el principio de responsabilidad proactiva? No tenemos que esperar ni debemos esperar a que el legislador nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué? Porque ya, y esto empezó a hablar mucho de este principio y en su versión en inglés, ¿no? El accountability, es el legislador optó por dejar de decir cuáles son las medidas exactas que tienes que implementar en tu empresa para cumplir formalmente, a decirnos, oye, a mí me da igual cómo lo hagas, pero lo que está claro es que tienes que cumplir. Y en caso de que pase cualquier cosa, yo te voy a reclamar y que me acredites que cumples con estos principios o estas pautas generales que yo te establezco, ¿vale? Y eso, por eso os decía que desde el punto de vista legal en general es más importante el planeamiento de la empresa, es decir, sentarnos con el departamento legal, con administración, con el despacho que tengáis contratado o lo que sea, y decir, mire, esto es lo que hacemos, estamos así, ¿qué tenemos que hacer para estar cubiertos jurídicamente? Y otra cosa que quiero decir, y aunque estirar techo, piedras sobre el techo de los juristas, no hay solución 100% fiable. Es decir, cualquier procedimiento o cualquier protocolo que se establezca en las empresas eh, puede permitir limitar la responsabilidad, eximirla en algunos casos, pero no te va a garantizar el 100% de las cosas. Y quien te diga que te garantiza el 100%, desde mi punto de vista, falta un poco la verdad, ¿vale? Por lo tanto, es
Cuanto mejor lo tengamos y más actualizado tengamos toda la documentación y todo lo que nos ponen las normas, mejor. Pero primero tenemos que saber las normas, ¿vale? Y yo creo que estas cuatro las tenéis que tener grabadas a fuego y preguntarnos a nivel interno, después cuando salgáis de la charla, vale, esto que ha dicho Sendín, ¿cómo está? ¿Cómo lo tenemos? ¿Vale? Hasta aquí. Eh, os he metido mucho miedo, todo bien, mal, regular, ¿alguna duda? Ah, vale, como siempre, el mundo jurídico pues tiene la parte de obligaciones y la parte de recomendaciones, es decir, qué es lo mínimo básico que tengo que tener y qué es lo que es esperable tener. Y ahí el límite está en el cielo, como se suele decir en muchas ocasiones. ¿Qué es lo obligatorio que tengo que tener en materia de seguridad? Pues una evaluación de riesgos. Y esto se lleva a cabo de manera distinta o el documento que lo acredita es distinto dependiendo de la norma que estemos hablando. Si estamos hablando del RGPD es la evaluación de impacto, si estamos hablando de, el Reglamento de Inteligencia Artificial es evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales, si estamos hablando de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico es la implementación de medidas técnicas correctas y adecuadas para la garantía de las transacciones, si estamos hablando de Esquema Nacional de Seguridad, pues hay que hablar de todo lo que tiene que ver con el procedimiento o la metodología Magherit y todo lo que tiene que ver con los controles de permisos, identificación e inventario de los activos, cómo funcionan, etcétera. Y eso lo tenemos que tener todo documentado, ¿vale? Que es lo que viene en el segundo punto, documentar medidas implementadas. Lo que os van a pedir siempre las autoridades es los papeliños. ¿Dónde está eso documentado? ¿Cómo está eso documentado? ¿Vale? Y tenemos que tenerlo actualizado y tenemos que tenerlo bien hecho. Las normas, como os decía antes, establecen mínimos, ¿vale? Si estamos hablando de protección de datos, pues tenemos el artículo 32, 33 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos que establece que la obligatoriedad de establecer medidas técnicas y administrativas adecuadas para garantizar el tratamiento adecuado de los datos. Después el artículo 33 hace referencia a un procedimiento que se llama evaluación de impacto, que es analizar el tratamiento de los datos antes de empezar ese tratamiento y determinar las medidas y ver si lo que hacemos está correcto o no, o tenemos que adoptar otro tipo de cuestiones técnicas o jurídicas para garantizar que el tratamiento se cumple con la norma. En inteligencia artificial, lo mismo, evaluación de impacto respecto a cómo afecta a los derechos fundamentales. Y ahí, sobre todo, hay lo que son las decisiones automatizadas, es decir, qué es lo que hace la herramienta sin que intervenga un ser humano. A lo mejor decís que eso es ciencia ficción, pero esto se lleva usando desde hace mucho tiempo. El ejemplo paradigmático, cuando yo solicito un préstamo en el banco y a través de distintos formularios me llega la respuesta de concedido o denegado, ¿vale? Si ahí no hay intervención humana, si no lo que hay es un software que en base a la información que tiene del solicitante, tanto de Internet como de la que le pida que incorpore, o si ya es cliente del banco, de la que pueda sacar de sus propios sistemas, pues determinará si es una persona fiable o no y le concederá o no ese crédito o esa línea de financiación. Tenemos que reportar las brechas de seguridad con carácter general en 72 horas, sí, si se cumplen los requisitos que establece la norma, ¿vale? Por tanto, hay situaciones en las cuales hay una brecha de seguridad, es decir, alguien accede a nuestros datos, pero no es necesario notificarlo a la agencia. Hay otros en los que sí es necesario notificarlo a la agencia y de la misma manera hay situaciones en las que es necesario comunicárselo a los usuarios afectados. Un ejemplo que pongo muchas veces cuando hablo de esto, yo tenía una cuenta en una de estas plataformas cloud de almacenamiento de datos y me llegó una notificación de que me habían sufrido un ataque, una brecha en los sistemas y que mi contraseña en mi cuenta estaba potencialmente comprometida. ¿Cuándo me avisaron? 2 años después de que hubiese pasado el ataque. ¿Eso es correcto? No, pero fue lo que hicieron. Entonces, ahí podría haber algún problema, podría haber algún problema. Si a mí de verdad me hubiese afectado y esa documentación que tenía allí, que no era más que los apuntes de la carrera, pues no me hizo nada, pero si fuesen apuntes, o sea, documentación empresarial, pues sí, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque también, si tenemos que hacer la notificación, pero tenemos miedo, hoy si lo notifico me van a meter una sanción. Tenemos que tener en cuenta que la norma dice que si tienes obligación de notificar y no notificas, ya de por sí te van a meter una sanción. Con lo cual, hay que tener cuidado con eso. Y evidentemente, ¿qué pasa cuando tenemos una brecha? Pues que lo último que tenemos es claridad en la mente y tranquilidad. ¿Por lo qué?
es necesario y esencial pues tener los protocolos previamente establecidos. Si vuelvo a lo de antes, que es la documentación, el verlo con carácter previo, no esperar a que ocurra algo para adoptar medidas. Evidentemente, cuando ocurre, pues hay que adoptar medidas, pero lo importante y lo que nos va a proteger jurídicamente hablando es la documentación que podamos acreditar con carácter previo de que hicimos bien las cosas, con independencia de que después pasen, porque como he dicho, la seguridad ni desde un punto de vista tecnológico ni desde un punto de vista legal es 100% fiable, ¿no? Siempre hay un margen de responsabilidad por nuestra parte y de inseguridad desde el punto de vista técnico. Cumplir con los estándares, claro, que es lo que os decía antes, los puntos mínimos que pide la legislación, ya sea en protección de datos, en inteligencia artificial, como por ejemplo el principio de transparencia, es decir, que los usuarios sepan que están tratando con un sistema de IA, la documentación que nos pide, como por ejemplo el inventario de las herramientas. Imaginaros que ahora decidís en vuestra empresa implementar soluciones de inteligencia artificial para la mejora de vuestros procesos, pues lo que nos dice la norma es que tenemos que tener, en el artículo 11 dice que tenemos que tener una documentación preparatoria en donde dice qué herramientas vamos a utilizar, haber hecho un análisis con los proveedores, establecer el inventario, actualizarlo, etcétera. Es decir, son muchos papeles los que tenemos que tener para tener todo en regla. Pero como siempre digo, igual que los emprendedores dicen que tienen el MVP, ¿no? El producto mínimo viable, yo digo que hay la mínima legalidad viable. Es decir, lo mínimo que yo tengo que tener para poder salir al mercado y que salir al mercado y el éxito no genere que me cierren la empresa por los posibles problemas por falta de cumplimiento de disposiciones o obligaciones legales, ¿vale? Auditorías internas, pues revisarnos la casa cada cierto tiempo, ¿vale? Que esto, si seguimos los pautas como por ejemplo la ISO 27001 o la ISO 27701 para protección de datos o la nueva que ha salido, creo que es la 34002 para inteligencia artificial, pues nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nos exige establecer unos protocolos, unos procedimientos que nos ayudan a ir haciendo cosas para ir poder acreditar y sobre todo crear documentación que nos permita acreditar que hemos actuado con la adecuada diligencia, ¿vale? Todo lo demás, penetración testing anual, sí, podemos contratar a una empresa que nos haga Blue Team y Red Team, pero si no tenemos la documentación en general, de poco vale que nos hagan eso. Evidentemente, pues es una demostración de que tenemos la infraestructura bien, pero no nos va a salvar. ¿Tener una oficina 24/7 de respuesta ante incidentes? Pues sí, puede salir bien dependiendo del sector en el que nos movamos y dependiendo de la infraestructura y de la criticidad de la información, pero no es algo que debamos empezar a pensar desde un principio, salvo que ya estamos en sectores muy regulados o muy específicos. Pero eso ya implica que necesariamente todo lo que hemos dicho antes hay que llevarlo a un nivel superior. La encriptación y certificaciones siempre ayudan, pero lo importante es tener la casa bien montada y después todos los elementos que le pongamos a mayores, pues será estupendo, pero lo importante es tener lo esencial, ¿vale? Saber en dónde nos movemos y adoptar de acuerdo con adoptar con nuestra amplitud, extensión de empresa, modelo de negocio, criticidad de la información, las medidas correctas, ¿vale? Ir en proporción a nuestro volumen o nuestro peso en el mercado, que no es ni bueno ni malo, es lo que es. Nosotros crecer siempre vamos a poder crecer, ¿vale? Pero necesitamos tener los cimientos bien hechos. Marco legal, pues lo que os he comentado antes, ¿vale? Aquí hay algunas mencionadas, pero hay otras más, evidentemente, dependiendo sobre todo del sector en el que nos movamos, ¿vale? Esto es lo que ya os he comentado antes. Como os he dicho, yo no soy muy fan de las presentaciones. Hay que ponerlas cuando estamos en actos de esta manera online para seguir y para que os queden después. Pero todo lo que os he contado aquí ya, o sea, lo que os hablamos antes ya lo he contado aquí, ¿vale? O sea, o al revés, ya lo he contado y ahora lo vemos aquí. Pero esto os queda, después si queréis le pedís a Luis la presentación y la tenéis un poco de guía, ¿vale? Pero también hago un disclaimer, ¿vale? No es asesoramiento jurídico, esto es información. Después el asesoramiento legal pues será sentándoos tú a tú y viendo cada caso en concreto, ¿vale? No me lo toméis como es que lo dijo el abogado, ¿vale? Un poco en cuestiones de ciberseguridad, pues la clasificación de la IA, ¿vale? Es decir, sabemos que el reglamento de la IA se basa en el principio del riesgo y por tanto clasifica los sistemas de IA en riesgo inaceptable, riesgo muy alto, riesgo alto o riesgo mínimo
prácticamente inexistente, como son por ejemplo los chatbots, y en función de eso pues obliga a una serie de procedimientos y requisitos y garantías para poder implementar en el mercado esas soluciones. Y después hay unos anexos en la norma que es en donde establecen las áreas o los segmentos. Ahí deberíais ver vosotros en qué segmento o área profesional estáis y ahí ver la preclasificación que os hace, porque una de las cosas que pide el reglamento de inteligencia artificial es que hagamos una correcta clasificación de nuestro sistema. Y en función de cómo clasificamos correctamente nuestro sistema, pues nos va a pedir consecuentemente una serie de medidas u obligaciones, que con carácter general son lo que hemos dicho antes, lo que le llaman ahora el gobierno del dato, es decir, que los datos que utilicemos que son correctos, si podemos utilizar datos sintéticos en vez de datos reales mejor. Por datos sintético me refiero a datos ficticios que reflejen la información que nosotros queremos proveerle al sistema para que ésta funcione correctamente, ¿vale? Y no utilizar para entrenar la IA el dato real. Si yo quiero decir persona, hombre, 35 años, con conocimientos específicos en el ámbito de las nuevas tecnologías, como patrón o perfil de usuario que va a usar mi herramienta, pues le pongo eso y no le digo José Manuel Sendín de Sistemios 32 años, no, algo así. Vale, me he quitado 10 años, pero bueno, me lo aceptáis, ¿vale? Entonces, esto es un poco, ¿vale? Ver el segmento en donde estáis y en función de eso, adaptar a vuestras necesidades. Lo de la responsabilidad, en principio, partir de la base de que nos lo comemos nosotros, ¿vale? Y si tenemos un seguro, pues mejor, pero esos seguros, como todos los seguros, hay que leer la letra bien de la póliza y cumplir con todos los parámetros que dice la póliza para que después nos cubra, ¿vale? Porque no por el mero hecho de tener un seguro de ciberriesgos, vamos a estar cubiertos o nos van a dar siempre todo lo que pone la póliza. Tenemos que ver en cada caso concreto, ¿vale? La idea general es que yo tengo que tener las cosas bien hechas en casa, ¿vale? Y si sufro un ataque, tengo que poder acreditar estas cuestiones. En este caso, accesos, Magnafor levantó la mano. No sé quién eres, pero abre el micro si quieres y coméntanos. O es un falso. Ah, sí, debió ser sin querer. Sí, sí, no, no. Es un falso positivo. Ya estaba yo todo contento. Es un falso positivo. Vale, Vale. una cosa. Voy a aprovechar, te quedan 5 minutitos, ¿vale? No sé cómo vamos. Cuando quieras, Luis. Si quieres lo dejamos No, aquí. no, Yo no, creo no, no, que. no. Digo, 5 minutos, quedan 5 minutos. Vale, vale. Vale, adelante, adelante. No, pues eso, la responsabilidad, pues eso. En principio somos nosotros los responsables y si es un problema del proveedor, pues tenemos que hablar con el proveedor, pero para poder reclamar al proveedor, evidentemente, pues tenemos, por ejemplo, en materia de protección de datos, tendremos que haber tenido firmado el correspondiente contrato encargado de tratamiento de los datos, que esto, por ejemplo, cuando lo hacemos cuando contratamos, aunque sea una versión de pago de las herramientas de IA, tenemos que tener que ver el famoso DPA, ¿no? Que no es más que el acrónimo en inglés del acuerdo de tratamiento de datos, de encargado de tratamiento de datos. ¿Qué implica eso? Pues que nos digan cómo ellos van a almacenar los datos que nosotros le proporcionamos para que nos presten el servicio, que eso es lo que hace un encargado. Es decir, la IA es un colaborador nuestro. Nosotros le proporcionamos información y ella nos da un determinado resultado. Para dar el resultado tiene que tratar los datos, tiene que leerlos, conocerlos, almacenarlos. Pues para hacer eso, nosotros tenemos que tener previamente un acuerdo con ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es contratos de adhesión, es decir, yo veo las condiciones de Claude, de ChatGPT, de Gemini, de la que queráis, y yo no puedo cambiar las condiciones con carácter general, ¿vale? Es un contrato de adherirse o no adherirse. Y ahí tenemos que ver si ese documento de DPA, si ese documento de encargado de tratamiento cumple con las especificaciones que pide la normativa europea, que normalmente es la más restrictiva respecto a las de otras zonas. De hecho, con los proveedores que tengan residencia en Estados Unidos, pues ahí hubo distintas normas, desde el puerto seguro, el Privacy Shield, etcétera, y ahora hay otro tipo de parámetros para comprobar que cumplen un nivel de seguridad adecuado, ¿no? Y que cumplimos con la norma, que es lo que nos pide el reglamento. Y ya para acabar, pues el miedo, siempre, el miedo, que es las cuantías que ponen las normas de las sanciones, ¿no? Desde un punto de vista administrativo, lo que decíamos antes, 20 millones o el 4% de los ingresos, si esto supera los 20 millones, la responsabilidad civil por daños, responsabilidad penal en algunos supuestos del 264 y sobre todo la responsabilidad reputacional, ¿vale? Consecuencia o resumen de todo esto, para darle paso ya al compañero.
tenemos que implementar en nuestra empresa, si no lo hemos hecho ya, un plan de cumplimiento normativo. Normalmente se habla de compliance o compliance y hay distintas versiones. Hay el compliance penal, hay el compliance laboral, etcétera. Yo creo que deberemos establecer un compliance general, ¿vale? Una política general de cumplimiento normativo. Cuando hablemos de la parte de seguridad, pues ten en cuenta que no es solo RGPD, ¿vale? Hay más normas. Y en este sentido, lo que yo recomiendo es seguir o intentar seguir, aunque no consigamos la certificación o no la busquemos, sí seguir los parámetros de una ISO, ¿no? Por ejemplo, la ISO 27001, la ISO 27701, etcétera, ¿vale? Algún tipo de protocolo que nos permita a nosotros saber o guiarnos de cómo debemos hacer las cosas formalmente para, por lo menos, poder acreditar que hemos actuado con la adecuada diligencia, ¿vale? Que después pasan cosas, pues pueden pasar cosas, ¿vale? Pero cuanto mejor podamos acreditar que hemos actuado como un empresario ordenado y diligente, mucho mejor para nosotros. Y de hecho, en el ámbito penal, por ejemplo, existe la exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sabéis que desde el año 2015 las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada pueden responder penalmente por los delitos que se cometan por las acciones cometidas por la empresa. Pero en contraposición, si tenemos un compliance penal y lo tenemos bien montado y lo cumplimos, etcétera, pues podemos llegar a obtener la exención de la responsabilidad, con lo cual no son palabras menores, ¿vale? Pues, ¿cómo se valora esto? Pues el típico cuadro de análisis de riesgos, de evaluación, ¿no? En función de la criticidad del daño y de la importancia, ¿no? Y aquí algunas medidas o algunas recomendaciones en los distintos elementos. Y ya, Luis, si queréis, pues ya os cedo, ¿vale? Porque esto un poco hablar de lo que hemos dicho, pero yo creo que ya les he saturado bastante la cabeza con cuestiones legales, ya los he asustado lo suficiente. Y en conclusión, ciberseguridad no es solo tener el mejor antivirus, es una cuestión de política empresarial, ¿vale? Y de hacer las cosas de una manera ordenada, con sentidiño, y asesorarse ya en determinados niveles, ¿vale? Pero yo creo que las nociones básicas de cómo se tienen que hacer las cosas, todos los que tenemos una empresa, las tenemos en mente, ¿vale? Con independencia de que después os pido siempre que consultéis con vuestro departamento legal o con un departamento legal externo que os ayude para tenerlo todo en orden, ¿vale? Pero no es solo cumplir desde el punto de vista formal, es implementar la política en la empresa, es decir, hacerlo como algo consustancial a la empresa. Y ya, Bien, pues espero, nada. Sí, espero, nada. nada, espero que os haya parecido entretenido y por lo menos que no nos hayamos dormido, ¿vale? Que aún es relativamente temprano. Nada, José Manuel, nada, pues muchas gracias. Es momento de las preguntas si queréis. Creo que viene bien un poco, que ha venido bien el cambio este de empezar primero contigo y luego con Eduardo, porque justo ahora cuando ibas a hablar de las recomendaciones y demás, es algo que también, también va a hablar Edu. Tengo una mala noticia. Va a seguir metiendo miedo, porque yo por lo que he visto, va a haber unos casos que en la práctica, ¿no? Cómo se intentan, bueno, las amenazas que pueda haber y demás, pero lo bueno es que hay medidas para protegernos. Decías antes, José Manuel, es imposible estar 100% cubierto, es verdad, pero bueno, entre estar 100% y 0%, pues hay una gama de muchos números, ¿no? Y es un poco quizá lo que nos va a hablar ahora Edu. Lo dicho, si tenéis alguna duda podéis levantar la mano o hacerlo a través del chat, que nosotros responderemos. Y si no, vamos ya dando paso a la siguiente intervención. Ya te voy a compartir y te lo dejo lanzado. Eduardo, pues nada, lo dicho, muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias por tu predisposición y por dejarte liar siempre para este tipo de eventos. Y además la parte de ciber es que es fundamental. Ya no solo ya no solo por inteligencia artificial, ya no solo bueno, ya no solo por las multas, sino por la propia empresa, porque está en juego su supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, adelante. Muchas gracias. ¿Ya se está viendo la presentación? Bueno, sí, si alguien levanta la mano o hay alguna pregunta, avísame porque yo en esta pantalla no lo veo. Bueno, gracias. Pues, buenos días a todos. Yo soy la parte técnica. Nuestra empresa es Ultrella. Aprovecho y pongo aquí en la parte de spam. ¿Vale? Nos dedicamos a administración de sistemas. Somos los del data center. Estamos ahí metidos todos los días llevando servidores. Gestionamos miles de buzones de correo. Y bueno, llevamos en esto tanto tiempo que cuando yo empecé tenía melena y ahora así me veis, ¿no? O sea que llevamos mucho.
me gustaría que viésemos por qué es importante el tema de la seguridad informática. Pues porque hoy en día todas nuestras empresas dependen de los servidores. Servidores, equipos, todo lo que se mueve en nuestra organización tiene que ver con informática. Ya sea cosas que tenemos nosotros, cosas que están en la nube porque utilizamos 50.000 servicios externos o lo que sea, ¿vale? Y podemos hacerlo en nuestro PC, en el servidor o en cualquier lado, pero al final todos los procesos de la empresa dependen de la informática, ya sea la facturación, el hablar con los clientes, traspasar documentos o archivos o lo que sea, búsqueda de datos. Y es evidentemente, es un acelerador de negocio, la informática, todos lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo. No se puede hacer nada sin ella porque se hace muchísimo más negocio gracias a que tenemos la informática funcionando, pero tenemos nuevas obligaciones y nuevas responsabilidades que tenemos que revisar ahora que, sin darnos cuenta, delegamos absolutamente todo en los ordenadores, ¿no? Bueno, respecto al tema de los ataques, ciberataques, la seguridad informática, en una noticia del 2022, y esto no ha hecho más que crecer, ya se decía que los ciberataques dan más dinero que el tráfico de drogas. ¿Vale? Eso es para que tengamos una idea más o menos en qué mundo nos estamos moviendo. Hoy es más rentable montar una empresa de estafas a través de Internet que montar un sistema de tráfico de drogas, ¿vale? Sin embargo, imaginaos los recursos que se dan para luchar contra el tráfico de drogas y lo poco que se puede hacer hoy por hoy frente a los ataques de los ciberataques, ¿vale? Bueno, cosas que no vamos a ver. Ya vamos a ver aquí, ¿no? Pues no vamos a hablar de la NIS2 ni del Esquema Nacional de Seguridad, no vamos a hablar de protocolos y sistemas de ISO, ni de RGPD, ni si hay que tener un CISO o no hay que tenerlo, ni de las multas. Yo de eso no quiero hablar. Tampoco de las primas de los ciberseguros, que seguramente unos cuantos de vosotros ya estaréis considerando o contratando. Pero no vamos a hablar de eso. Entonces, tampoco vamos a hablar de cómo se hackean los sistemas, ni vamos a contar historietas externas. Vamos a hablar de lo que nos ocurre en nuestras empresas. Vamos a hablar de los mitos y leyendas que tenemos sobre la seguridad informática. Y los ataques más frecuentes en nuestras pymes. En lo que nos ocurre a nosotros todos los días. También vamos a hablar del uso seguro del correo electrónico, que hoy por hoy sigue siendo el primer mecanismo para meterse en líos, y las medidas organizativas y las técnicas de protección que tenemos que utilizar. Y todo esto siempre aplicable en nuestras empresas. Bueno, mitos y leyendas. Venga, este es típico. Y aquí quiero manos levantadas. ¿Me cuentas ahora cuánta gente levanta la mano? ¿Quién ha oído esto en su empresa? ¿A mí quién me va a atacar? Yo no tengo interés. A mí si me quieren atacar, que me ataquen. Total, no hay nada aquí. O soy demasiado pequeño, no puedo generarle interés a nadie. Venga, ¿cuántas manos tenemos levantadas? Yo lo he escuchado, ¿eh? Yo lo he escuchado mucho. Bueno, una por lo menos. Yo lo he escuchado. Y ascendí también. Tres. Bueno, por lo menos 3. Venga, vale. Vamos a creernos. El resto, despertar, ¿vale? Porque sí, esto lo hemos oído todos. Igual no en nuestra empresa, pero lo hemos oído en cualquier lado, ¿no? Sí, y esto es cierto, ¿vale? Muchas veces esto era así, ¿no? Yo no voy a ser interesante para nadie, alguien tiene que centrarse en mí, pero tenemos muchos tipos de ataques. Y hay los ataques tipo buzoneo, en el que se ataca a todo el mundo, sin más, y otros específicos, ya más caros, más dedicados. Pero los de tipo buzoneo, ahora mismo, gracias a la IA, se pueden escalar de manera casi infinita y con un coste muy pequeño. Es muy barato hacer un ataque a 10.000 o a 100.000 o a 1.000.000 de empresas de esta manera. Entonces, no por ser pequeño te vas a salvar, ¿vale? Además, todos nosotros tenemos mucho más de interés de lo que nos parece, ¿vale? Porque a través de ti pueden llegar a tus clientes o proveedores,
por ejemplo, o porque si resulta que te cogen tu base de datos de facturación y estás en el momento de pasar las facturas del mes, vas a pagar el rescate. ¿Vale? Y va a ser un rescate pequeño. Últimamente ya no piden rescates descomunales, piden rescates pequeñitos, asumibles, de 2.000, 3.000, algo así que puedas hacer sin que tengas que cerrar la empresa. ¿Por qué? Porque la gente lo paga más. ¿Vale? Esto se ha hecho de esta manera. Y otra cosa interesante es que tus accesos al banco o tu flujo de facturas es interesante. Y quedaos con eso porque hablaremos de ello un poquitín más adelante. Venga, otro más. Yo ya tengo un antivirus. ¿Qué más de seguridad informática me hace falta? Eso también. Venga, manos. Yo eso era menos. Antes sí, ahora era menos. Yo creo que la gente está más concienciada, ¿no? Pues mira, ya tenemos manos levantadas. Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, sí, pero los manos también tienen tu antivirus. ¿Vale? Eso, que lo sepas. El mismo antivirus que compras tú o por el que pagas 25 euros al año, lo tienen ellos. Y todo su software lo van probando con 3 antivirus y lo van modificando hasta que pasa. ¿Vale? Que lo sepas. O sea, antivirus hay que tenerlo. ¿Para cuánto vale? Ya veremos. Y también ocurre cosas. Tengo una duda dentro de mitos y leyendas. ¿Qué hay de verdad en ese mito o leyenda que dice que las empresas que hacen antivirus también propagan virus para reglamentarse? Olvídalo. Nada. Ni de broma. Mito. Hay suficiente gente preparando virus como para Sí. no perder el tiempo Vale. dedicando. Le hacen el trabajo a otros. Que va. Eso ya está más que vendido. ¿no? Ok. Otra cosa que tenemos. En variante, yo no necesito antivirus porque uso Linux. Y luego Guillermo dice, o porque uso MacOS. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Yo uso Linux, no tengo antivirus. Yo uso macOS y tampoco tengo antivirus. Bueno, muy bien, pero si utilizas una herramienta como Linux infinitamente más potente, ¿vale? De lo que tienes con Windows y tienes más capacidad de auditar las cosas que ocurren, es responsabilidad tuya. ¿Vale? Es cierto que no se infectan de la misma manera que se infecta Windows, pero ojo que la responsabilidad de la auditoría es tuya. ¿Vale? Y bueno, igual no utilizas el antivirus como sistema de detección de código malicioso, pero sí puede ser que te haga falta para auditar cosas que están ocurriendo en tu ordenador. Tengo varios clientes que utilizando Linux de manera extensiva, lo utilizan para generar la documentación necesaria para hacer el compliance de cara a sus auditorías. O sea que, pero me interesa también esto otro. Sabéis que todos los programas tienen problemas de seguridad. Cada día salen montones de actualizaciones porque han detectado un problema en este programa o en este otro o demás. Estos programas son buenos desde el punto de vista de que no son programas generados para ser maliciosos. Sin embargo, utilizando sus problemas, se pueden conseguir efectos maliciosos. ¿Vale? Por ejemplo, el Acrobat Reader. Eso es un clásico ya. Ha tenido 150.000 problemas de seguridad y se ha utilizado para después robar datos de los ordenadores y solamente hacía falta abrir un PDF preparado para que eso ocurriese. Bueno, pues el Acrobat Reader, ningún antivirus te lo va a marcar como un programa pernicioso y sin embargo sí puede generarte un problema. ¿Vale? O sea que el antivirus, la protección, pues un poquitín menos. Y otra cosa muy importante y es que el antivirus tampoco tiene sentido si no le haces caso o si lo desactivas porque te está dando problemas. Esto es otro caso habitual. No es que para ejecutar tal programa tengo que desactivar el antivirus y al final acabas dejándolo desactivado y no lo tienes. O no atiendes las alertas de seguridad que te está dando, o no haces caso a no sé qué, o empiezas a desactivarlo entero. Nada. Y después hay otros ataques muy sencillos que vamos a ver a continuación, en los que el antivirus no interviene en absoluto. ¿Vale? Otro, tengo un firewall. Pues ya está, estoy protegido. ¿Vale? Pero claro, dos cosas interesantes. El firewall trabaja con la idea de que los malos están fuera, los buenos están dentro. Eso hace muchísimo tiempo que ya no es así. Todos llevamos un móvil que se conecta a la wifi de la empresa, así que lo que vaya en el móvil que llevamos nosotros a la empresa ya está dentro. ¿Vale? Después, el firewall estará generando constantemente
avisos de están atacando texto o estoy detectando un tráfico malicioso hacia aquí. ¿Quién analiza eso? Hay que hacerle caso también a los avisos. Y además, los firewalls hay que actualizarlos, porque llevan software que evidentemente tiene problemas, como todos los demás, y son elementos que los cacos intentan atacar de manera extensa, ¿vale? Porque es el punto máximo de protección que suelen tener la mayor parte de las empresas. Entonces, en cuanto encuentran un bug de seguridad que les permite entrar a un firewall, ya está. Han hecho el agosto y tienen para hacer un montón de trabajos. Entonces, hay que actualizarlo, hay que hacerle caso. Y después, claro, el firewall está en la oficina, pero después te vas a casa. Cogiste tu portátil, te lo llevas a casa, trabajas desde casa. ¿Y cómo está protegido tu ordenador cuando te lo llevas a casa? ¿Qué agujeros o puertos has abierto en el firewall? Pues no lo sabes, ¿no? Otro, la ciberseguridad es demasiado cara. Y como es demasiado cara, pues ya no lo implemento. La veo como un proyecto inalcanzable que solamente lo pueden hacer los grandes. Y dices, sí, efectivamente, hay ciertas medidas que son carísimas. Pasar a auditorías ISO 27001 es un aburrimiento, ¿vale? Y no tenemos tiempo ninguno para ello, de acuerdo. Pero tenemos muchas cosas que podemos hacer. Como decíamos antes, del 0 al 100, no falta llegar al 99, pero incluso con llegar al 80, hay bastante que podemos hacer. Y muchas de estas cosas se pueden escoger adecuándolas a nuestro presupuesto, que puede empezar por ser cero, ¿vale? Con un presupuesto cero también podemos implementar seguridad informática o podemos dedicarle, bueno, adaptarlo a lo que podamos. Vamos. Otro, la ciberseguridad al 100% es imposible, me rindo. Pues no, lo dicho. Oye, vamos a hacerlo como un proceso de mejora continua. Sé lo que tengo, sé a dónde tengo que llegar, vamos a ir dando pequeños pasos de cada vez, ¿vale? Para llegar a ese punto. Y al final, repetimos. Otra. La gente se cree que la ciberseguridad es complicadísima y que hace falta eso. Los cacos tienen sistemas gigantescos y demás. No, no, no. Al final, lo que ocurre es esto. Te van a pillar por la manera más sencilla. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? El primero y el más exitoso de los problemas que tienen todas las pymes y de hecho todas las empresas es el phishing. Un correo electrónico fraudulento. Correo electrónico que ya no viene diciendo soy un príncipe nigeriano y tengo dinero que traspasar y no, eso ya no cae, ¿no? Pero todos estamos recibiendo correos de phishing constantemente. Y ahora quiero manos arriba quien haya recibido un correo de phishing en los últimos 15 días. Y si no la levanta todo el mundo, bueno, ya empiezo a ver manos levantadas. Bien. 4 personas. De momento 4. Y el resto no están muy atentos. Pues sí, el phishing es el problema más común. Y es un problema que tiene muchas más implicaciones de lo que parece. ¿Y qué objetivos tiene el atacante? Que le entregues tus datos o que descargues documentos o archivos especialmente preparados para atacarte o que descargues un programa malicioso. Muy bien. Cosas como esta. No sé si se llega a ver. Sí, ¿Se distingue? sí. Hay una pregunta. ¿Ah, sí? Sí, últimamente, variante de moda es suplantación del servidor. Te llega un correo de ti mismo. Sí, muchas veces te llega un correo de ti mismo. Eso es algo que tienes que reclamar a la gente que te lleva el correo electrónico. Si te llega un correo de ti mismo, hay algo que no tiene bien configurado. ¿Vale? Hay una cosa que se llama SPF, que hace que solamente los servidores autorizados puedan enviar correos. Pero bueno, lo vemos un poquitín más adelante. Gracias por el apunte. En los correos de phishing que os quería enseñar yo. Típico. Has llegado al 92% de tu almacenamiento. Pincha aquí para actualizar tu almacenamiento y que no tengas ningún problema. Y esto se supone que es de info.ultra.js, ya veis lo que dice aquí, ¿de acuerdo? En realidad, el from no tiene que ver con Ultraja. Yo estos son todos correos que me han llegado a mí, y en los últimos meses los he ido guardando en una carpetita para ponerlos más representativos. Fijaos a dónde nos manda el enlace. No sé si esto se llega a ver en la presentación, si no cuando lo veáis, cuando la tengáis en vivo, lo podéis ver.
¿vale? Pues manda una dirección cualquiera, que normalmente es un servidor que está hackeado, sobre el que han puesto una copia de una web en la que te piden tu usuario y tu contraseña. Esto todos los días. Venga, otro más. Tienes actualizaciones muy importantes en mi buzón. Notificaciones-BBVA. ¿Vale? Oye, que me lo manda el BBVA. No, la dirección es support@trustme-ed.com. Vaya por Dios. Y si me voy al botón y miro DRDBIT Assets Image y una página de aquí. Si pinchas en este enlace te va a llevar a una página igualita a la del BBVA, clonada exactamente, porque por cierto, hoy clonar esas páginas, gracias a la IA, es sencillísimo, ¿vale? Y cuesta 2 euros. Y para que metas tu login y tu clave del banco. Otro. Webmail Cloud SLU. Vaya por Dios. ¿Vale? Renovación de tu suscripción a los buzones. Todos tus buzones de correo electrónico en el dominio Trello han expirado. Igual caigo, pero es que soy yo el que gestiona mis propios buzones de correo, ¿no? Es a lo que nos dedicamos en la empresa. Pero bueno, esto lo recibimos todos. Yo creo que lo recibís vosotros también, ¿no? Y botón de renovar mi suscripción, otra vez. Me lleva a un sitio cualquiera donde se van a quedar que esta dirección info@trello.es ha picado, ¿vale? Y además, pues no sé, un montón de cositas más para caracterizar. Y de estos hay 150.000 ejemplos, ¿vale? Este otro que nos mandaba a Santander Producción no sé cuántos, si pinchas en él, a veces el navegador ya tiene caracterizado este servidor como un servidor que ha sido hackeado y te saca este tipo de avisos, ¿no? Sitio engañoso a continuación. Oye, ten cuidado. Esto lo hace Firefox o Google o cualquiera de ellos. Por favor, cuando veáis una ventana roja así de fea, hacedle caso y si vosotros no sabéis, preguntadle a alguien que pueda daros una opinión, ¿vale? No le digáis a, no, continuar. Esto hay que tener un poquitín de cuidado también. Mira, esto me llegó a mí. clientes@ing.es. Vaya, para mí, para Díaz. ING España. Su tarjeta Mastercard ha sido desactivada. Vaya por Dios, no podrá utilizarla. Reactive su tarjeta a través de no sé qué. Vale, se parece bastante a esos correos que manda ING, ¿no? Es raro que te hayan desactivado la tarjeta y es muy raro que el botón de reactivación tenga tilde en la E y en la O. Esto suele ser una pista de que algo no va bien. Y si nos acercamos al botón, la dirección a la que nos manda, ING Direct Servicio clientesadmin.vip, Outlogin. Nada, otra vez. Por cierto, que este mismo correo continuaba y después de decir su cliente podría haberse fingido, no sé cuánto, y continúa con no es necesario que realice ninguna acción en este momento, y todavía más divertido, este mensaje es un ejemplo ficticio, plantilla de demostración, no representa una comunicación oficial de ING. O sea que sí, las inteligencias artificiales generan correos, pero a veces también dejan alguna cosita como esta. De este también se han recibido un montón, ¿no? Notificación postal del DEJU, ¿no? Del buzón electrónico. Tienes el Tribunal Económico Administrativo Central con no sé cuánto, una pinta muy parecida. Y si le das a dónde me lleva este enlace, en realidad me manda a cualquier otro sitio. O sea, siempre esto es una pista importante. Atrás, anterior y otra vez. Y lo mismo, agencia tributaria, correo a EATES, es lo que dice, y tal, y volvemos a mirar a dónde nos manda el enlace. Bueno, ser capaces de ver a dónde te manda un enlace antes de pinchar es importante. Es importante. Y juzgarlo también es importante. ¿Cómo vamos de tiempo? 18. 7 minutos. Muy bien. Ya sabemos lo que os he dicho que pasa cuando te pinchas en una web de phishing, ¿no? Introduces los credenciales y se las has dado al caco. ¿Y qué pasa ahora con tus credenciales? Pues que ellos pueden acceder a tus buzones de correo. Si les has dado los datos del banco, muchas veces a la cuenta bancaria, o si tus credenciales son las mismas que utilizas para la VPN de la empresa, les das acceso a la VPN de la empresa. ¿Vale? Y aquí
si tuviéramos que terminar ahora mismo la charla, os diría, esto es lo más importante. Formación. A todo el mundo, en la empresa. Formación y concienciación. Formación y concienciación. Cuesta 0 euros. 0 euros. Coger y darle una charla a cada persona sobre este tema. Apuntarlos a alguna de las charlas que se dan en Neo sobre este tema. Cuesta 0 euros. Y sube el nivel de seguridad de la empresa una barbaridad. Después, por supuesto, podéis utilizar autenticación multifactor, eso de que te mande un mensaje al móvil o que tengas que tener un token o algo así, o servicios de detección de ataques y respuestas sobre la identidad, que es lo que se llama ITDR, ¿vale? Esos tienen costes, pero la formación es gratis y eso tenéis que meterlo en la cabeza. ¿Vale? Correos fraudulentos, y aquí estamos hablando ya de los ataques del tipo ataque al cero, ¿no? Simulan ser oficiales o legítimos, oye, mándame información sobre... Y a veces están muy bien hechos. ¿Eh? Y a veces la gente pica, aunque esté más o menos concienciada. Entonces, esto nos puede meter en problemas graves. Sobre lo que decíais de que me llega un correo de mi propio destino, de mi propia dirección. Vale, os voy a contar cómo funciona el correo electrónico. Tenemos a alguien que manda un correo, se lo manda a su servidor de salida. El servidor de salida lo transmite a través de Internet hasta el servidor de entrada, que lo guarda en un buzón que después tú lo descargas, ¿no? Pues a veces el caco está por aquí, en uno de los muchos saltos que realiza el servidor por Internet. Esto no es lo más habitual, pero sí ocurre. ¿Vale? ¿Y qué hacen? Cogen y meten directamente ellos a Internet un correo como este. Oye, se ha enviado un paquete, está parado, necesitamos que hagas un pago, entonces compra un pin de Safeguard y me mandas el código aquí. Oye, el enlace me lleva a PaySafeCard, está bien, ¿no? Pero oye, seamos un poquitín serios. ¿Desde cuándo la agencia de aduanas te dice cómprame un pin de Safeguard y me lo mandas por correo aquí? Pues esto genera pasta para la persona que ha mandado este correo. Y no le ha costado absolutamente nada mandar 15.000 correos estos. Aunque solo un 1% responda, pues ya se lleva 15 por 75, ya está. Ha hecho el agosto. ¿Vale? Por eso os decía, son ataques de muy bajo nivel tecnológico y la gente traga. ¿Vale? Correos fraudulentos. Esto lo habréis vivido todos. ¿Cuántos habéis tenido un ataque de esos de factura con el número cambiado? Venga. Gracias, Peterín, y otro más por ahí. Vale. Por lo menos 2. Bueno, os puedo decir que el otro día estaba haciendo esto en esta misma charla para una asociación de empresas. Había 20 empresas y había 3 que estuvieron a punto de mandar la pasta. Una mandó y canceló la transferencia al cabo de un minuto porque de repente le entró el no sé qué y se dio cuenta. Y otro dijo que le había faltado esto para mandar un pago de 70.000 euros. Pero esto así, que solamente desconfió porque le decían que si lo pagaba inmediatamente le hacían un 10% de descuento. Y en el sector nadie tiene un 10% de descuento. Nadie. Entonces dijo, uy, espera, un 10%, esto no puede ser. Si fuera un descuento del 1, probablemente habría pagado. ¿Vale? Cosas que nos han ocurrido. Y os voy a contar esta única batallita, ¿vale? Una empresa del área de Vigo recibe un correo supuestamente de un proveedor alemán con el que trabajan, preguntando por qué próximas facturas le toca pagar. Como él no es el de administración, se lo reenvía a la persona de contabilidad. La persona de administración recibe un correo de un colega suyo, de un reenvío de alguien que pregunta por esas facturas. Entonces coge y responde directamente. Pues sí, tenemos 3 facturas que pagamos en tal fecha, tal fecha, tal fecha, saldrán con estas cantidades. Sin más. ¿De acuerdo? ¿Qué nivel tecnológico tiene esto? Nada. Alguien ha mandado un correo. ¿Vale? Se han fijado primero en la página web de la empresa con qué proveedores trabajan. Y ya está. Entonces el atacante le responde y le dice, mira, como estamos pasando una auditoría de cuentas, tenemos bloqueadas las cuentas, por favor, los pagos de estas me las haces a este otro número de cuentas. Bueno, raro, pero podría ser, ¿no? La persona de administración le responde diciendo que sí, que voy a hacer el cambio, pero por si acaso pone en copia de ese mismo correo
a varios de los contactos que tiene en el proveedor alemán. ¿Vale? Nadie se queja, todo continúa, llega el momento de los vencimientos y las facturas se pagan a la cuenta del atacante, evidentemente. Tras un mes y medio, el proveedor alemán llama diciendo, oye, que me debes pasta, que esto tenía que estar pagado. Y ahí se descubre todo. Y dice, ¿pero cómo que pagado? Si lo he pagado a la cuenta que me dijisteis. Nosotros no te dijimos nada, pero si os mandé un correo confirmando el cambio de cuenta. Pero claro, el correo estaba en inglés escrito por un español y lo leía un alemán. Y pasó. Se pasó. ¿Vale? La cuestión es que la pasta desapareció. ¿Vale? Dice Guillermo, correo de factura electrónica de B2B de empresa misteriosa, varias por semana llega a la gente de administración. Sí, seguro. Facturas que no tienen ninguna justificación ni ningún proyecto, esas son muy fáciles de hacer, pero es más divertido cuando te lo hacen suplantando a alguno de tus proveedores. Pero aquí viene una segunda parte. ¿Os acordáis cuando os dije que cogían vuestro código de usuario y contraseña para el acceso al correo electrónico? Pues aquí está ahora el cabo, ¿vale? Se conecta a tu buzón porque le has dado tu contraseña, esa que dije que por un correo de phishing era peligroso, ¿vale? Y está analizando los correos que te llegan y que se van. Cuando te llega el correo de la factura de tu proveedor, justo en el momento que esperabas que te llegase el correo de la factura de tu proveedor, lo descarga él, le cambia el número de cuenta y te lo vuelve a subir a tu buzón. ¿Vale? Y tú recibes la factura que estabas esperando, por la cantidad que estabas esperando, en el PDF que siempre te mandan, con el formato de siempre y el número de cuenta. Y coges y haces el pago. ¿Vale? Esto es un ataque muy habitual. Y esto solamente se puede hacer si alguien ha cedido antes sus contraseñas mediante un ataque de phishing. Por eso os digo, el phishing es hoy por hoy el 99% de los problemas. Más correos esto, ¿vale? Y los problemas del ataque al CEO, supongo que también los habréis oído hablar, oye, voy a comprar una empresa, no sé qué, prepárate para hacer una transferencia grande. ¿Vale? Esto también ocurre. Y he vivido casos de gente a la que le pasó esto. ¿Vale? No puedo decir quién, pero sí, gente que recibió un mensaje diciendo prepárate para hacer una transferencia grande, confío en ti, esto es muy confidencial, no lo puedes hablar con nadie, porque ni siquiera conmigo si hay más gente delante. Y claro, en este caso, el responsable de administración se levantó, se fue al despacho de al lado, fue a su jefe y le dijo, ¿de qué me estás hablando? Claro, ya no pasó de ahí. Pero en otros sitios, y sitios cercanos en Vigo, ha ocurrido que se han hecho transferencias muy gordas, pues porque consiguen encontrar a la persona que está despistada. Virus ya no os voy a decir nada, porque mensajes de correo con virus, pues sí que los hay, pero ahí sí los antivirus más o menos suelen funcionar. Y cuando digo más o menos, quiero decir que a mí me llega uno, se lo subo aquí a esta página Virus Total, y solamente 33 de 63 antivirus lo dan como virus, el resto se lo tragan. Vale. Como os decía, hay que tener antivirus, pero fiarse de él tampoco te creas, ¿no? Bueno, más historias también puede ocurrir, pues eso, con Excel, que tiene un enlace que después pinchas y te vas, o sea, hay de todo. Los antivirus, nosotros trabajamos con Sophos, que generan cosas como esta. Esta gráfica de aquí explica qué es lo que ocurre cuando pinchas un virus y qué cosas abre, a qué direcciones se conecta, a dónde lanza y te da todo el análisis. Esto para los técnicos es muy interesante porque así pueden saber qué ocurrió exactamente, ¿no? Y el ransomware, ¿cuántos habéis sufrido un ataque de ransomware? Venga, manos arriba y terminaremos muy rápido porque se nos acaba el tiempo que teníamos previsto. ¿Nadie? Bueno, pues menos mal. El ransomware es un ataque secundario, ¿vale? Una vez que ya se ha conseguido entrar en la empresa, y esto ya es un ataque más dedicado, ¿vale? No es tan sencillo como mandar el virus o mandar un correo electrónico. Una vez que ya tengo credenciales y consigo entrar en la empresa, busco el servidor,
dejo allí plantada la semillita, estoy preparado, está comunicándose con mis sistemas de control y cuando creo que es interesante, normalmente un sábado por la mañana o viernes última hora, lanzo un ataque que cifra todos los datos del disco duro y pido un rescate por ellos. ¿Vale? Esto es muy habitual, muy habitual. Cada vez menos, de hecho, desde hace 2 años ha bajado porque las organizaciones criminales han descubierto que es mucho más fácil pedir el dinero directamente por correo electrónico sin tener que hacer ningún trabajo extra. Pero bueno, ya visteis que el Ayuntamiento de Cangas y tal, que además se va juzgado por malversación por haber pagado el rescate. Y lo mismo, en fin, a veces no es solamente que te los cifren, sino que también se los pueden llevar. Una vez que están dentro de tu servidor, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Y la mitad de las que suben un secuestro de datos cierran en menos de un año. Eso yo creo que es importante que lo tengáis en cuenta. El otro día estaba con una persona de Guardia Civil que tenía otra estadística que decía que más de un 25% de empresas habían sufrido un ciberataque importante. Y yo añadía que el 75% restante no medían a ver si habían tenido un ciberataque. Estos son noticias de la Xunta de Galicia, que vamos a decir. No voy a contaros la historia de seguridad del ransomware de estas empresas, porque, bueno, sí, hay muchas, ¿no? Lo que sí, veis que los rescates que se han pagado por ransomware en los últimos años han descendido. En 2023 fueron 1.230 millones de dólares declarados, ¿vale? Y en 2025, pues solamente 820 declarados. Pues sí, porque es mucho más fácil lo que os decía. Últimamente el correo electrónico es mucho más sencillo de utilizar. Sobre esto, oye, sí, a veces hay que gastar dinero, y yo lo entiendo, y a todos nos duele, pero contad con que el momento en el que tienes el ransomware y ves que el lunes no puedes abrir y que probablemente no puedas volver a abrir, todo es baratísimo. ¿Vale? Todo es baratísimo. Y el ayer siempre parece que fue mucho más barato. O sea que tenedlo en cuenta todos, por favor. Yo he vivido situaciones de mucho agobio de gente hablando de estos temas y de verdad, cuando tienes a la persona delante diciendo voy a cerrar, dices, invertir 200 euros no sería un problema. Entonces, medidas de protegernos, además del antivirus y además del firewall. Sin coste. Uso seguro del correo electrónico. Hay que formar a todo el mundo. Hay que estar atentos. ¿Vale? Hay que hacer pruebas internas de phishing. Esto es una chorrada. Mandaos un correo desde el exterior haciéndoos pasar por quien sea y que el que pinche lo registráis y le hacéis pasar un cursillo extra. ¿Vale? Esto es muy fácil de hacer y tienen costes bajísimos. Si no queréis hacerlo vosotros directamente, hay de plataformas que os lo solucionen. ¿Vale? Pues hacedlo, por favor. Y otra cosa, todos los documentos con información bancaria, facturas, certificados de cuenta y demás, todos firmados digitalmente. No admitáis una sola factura sin firma digital. ¿No la admitáis? Es un rollo. Sí, es un rollo. ¿Vale? Cuando estemos con Verifactu, la cosa será un poco más fácil porque ya será obligatorio a todo el mundo firmar las cosas. Pero, oye, nos quedan unos meses. Ir adaptándoos ya y mandar las facturas con firma digital. Y comprobar las firmas, porque uno de los casos que pasé muy rápido era de una persona que recibía la factura, le salía el mensaje diciendo esta factura se ha modificado, la firma no es válida, y pagó igual. ¿Vale? Pues oye, un poquitín de cabeza también. Protección de identidad. Vale, esto es la parte de las contraseñas. Sin coste, ¿vale? Sin coste. Utilizad contraseñas un poquitín complicadas. Me vais a decir, ¿es una locura tener una contraseña para cada sitio? Sí. Si tienes que recordarlas, sí. Pero se pueden apuntar y se pueden apuntar bien. Bien. Con un gestor de contraseñas como KeePassXT, que os estoy poniendo aquí, que es gratis. El software libre. Lo descargas, lo instalas y empiezas a guardar ahí tus contraseñas.
Y a partir de entonces cortas y pegas la contraseña cuando tengas que utilizarla. Y te funciona en el móvil, y te funciona en el ordenador, en cualquier sitio. ¿Vale? Y te genera contraseñas que no son fáciles de robar ni son fáciles de adivinar. No pasa nada. Utilizadlo, por favor. Y esto es gratis. ¿Vale? Si podéis utilizar doble factor de autenticación, activadlo en todos los sitios posibles. A vuestros proveedores, pedidles que tengan segundo factor de autenticación. Es algo que podéis pedir. Si no os lo dan después, pues ya veremos. Pero ante dos proveedores, uno que sí te lo ofrece y uno que no, y si el precio es igual, id al que se lo ofrece porque se lo toma en serio. Y utilizad esta página web, Hive para comprobar si vuestros datos se han filtrado. ¿Vale? Esto es una web muy sencillita, metes tu dirección de correo electrónico, le das a check y te dice, uy, tu email ha aparecido en un montón de filtraciones de datos. ¿Vale? Y te dice dónde. Y bueno, si tienes unos cuantos años con el mismo email, vas a aparecer, ¿vale? Si lo utilizaste para registrarte en Acrobat para descargar el Acrobat, vas a aparecer, porque se lo han pillado un montón de veces. O sea, esto es, no es raro que aparezcas, pero si utilizas la misma contraseña en un sitio donde se ha filtrado la información que la que utilizas para tu correo electrónico, pues es el momento de cambiarla, pero ya. Utilizadlo. Y esto es gratis también, no cuesta un duro. Otra cosa que os voy a pedir siempre, ya veis que os he pedido 3 cosas. Formación, utilizad las contraseñas de una manera razonable y haced copias de seguridad. ¿Vale? Y hay una metodología que la llaman 3-2-1, que son de cada dato tienes que tener 3 copias distintas en 2 almacenamientos y al menos uno fuera de la ubicación principal, deseablemente offline, ¿vale? Para que no pueda ser atacado. ¿Vale? Hay que hacer copias de seguridad y mi experiencia es que tienen que ser automáticas. Y lo importante de las copias de seguridad no es hacerlas, sino poder restaurarlas. Entonces, hasta que no restaures una copia de seguridad, no sabes si la tienes. Esto es la copia de seguridad de Rödinger, ¿no? Hasta la restauración existe y no existe a la vez. Entonces, hay que probarlas de vez en cuando, por lo menos un par de veces al año. Esto solo lleva tiempo. Y hacer copias de seguridad se puede hacer, dependiendo del volumen de datos que tengáis, en pendrives, ¿vale? Pero no en 2 que vas rotando. Hay que tener muchos pendrives e ir secándolos del sitio, o a la nube, o no sé, hay 50.000 métodos. Hablad con vuestro informático de cabecera que os dirá cómo hacer la copia de seguridad. Y él dormirá tranquilo y vosotros también. Pero siempre, concienciación, ¿vale? Concienciación tanto de los empleados como exigir la formalidad de clientes y proveedores. Me estoy pasando ya, ¿verdad? Sí. Exigir esa formalidad. Yo os diría, nunca escondáis los ataques. Si tienes incidentes, hay que comunicarlos. Hay que comunicarlos porque cuando todos seamos conscientes del nivel de ataques e incidentes que hay, igual cambiamos la manera de verlos. Y de cara a todos los sistemas y todas las medidas de seguridad, hay una cosa que le llaman la postura de seguridad, que significa, entérate de cómo estás ahora mismo, ¿vale? Que es el primer paso. Hay tests online también gratuitos que pondremos por aquí y demás. Y después, ¿quieres pagar pasta? Sí, pero haz un plan primero para saber qué es lo que vas a pagar. Hay sistemas de monitorización 24/7 que si quieres contratar, estoy encantado en servir, pero no te hace falta, ¿vale? Pero hay que tener un plan de dónde estás y a dónde tienes que llegar. No cojas y digas, voy a fundirme el presupuesto de la empresa en esto ahora, hasta no tener claro qué es lo que necesitas realmente. Y bueno, para más información, en el INCIBE tenéis herramientas que son también gratuitas, INEO aquí, Ultreya nosotros. Si queréis probar el cumplimiento de la NIS 2, que nos va a acabar afectando a todos, no solamente a las empresas críticas, porque todos somos proveedores de alguien que puede ser empresa crítica, ¿vale? Y eso va a estar por aquí. Y aprovecho para meter la cuña también de conferencias de ciberseguridad en Vigo, como la Vigongal. Para el año que viene os espero todos. Y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Nada, siempre me gusta escuchar a Edu porque siempre habla de casos bueno, concretos. O sea, obviamente no dice nombres, él los tiene en la cabeza, pero son cosas que han pasado aquí.
y respondo un poco a la primera pregunta de yo no soy, los mitos y leyendas, de yo no soy objetivo de nadie porque mi información no vale, pues ya ves ahí, ¿sabes? Hay empresas grandes, pequeñas, ayuntamientos, hay de todo. Entonces, bueno, pues nada, hay que ponerse un poco las pilas y estar un poquito, al tanto de lo que existe sin, bueno, teniendo cierto miedo, porque el miedo a veces sirve a picarte, ¿no? Para moverse, pero a la vez... Pero hay que moverse. Pero hay que moverse. Hay que moverse. Está claro, ¿Vale? está claro. Para mí es lo más importante. Está claro. Bueno, nada, ya vi que ha habido preguntas a lo largo de la intervención, por lo cual, si tenéis alguna, podéis hacerla ahora. Si no, como decía, se va a grabar bueno, se está grabando este taller, por lo cual podéis volver a verlo cuando queráis, incluso pasárselo, que sería recomendable, a vuestros proveedores, a vuestros clientes y demás, para que ellos también cumplan, ¿vale? Porque forman parte de esa cadena de cumplidores, digamos. Y nada, nos emplazamos al siguiente taller, ya será el martes 26 de mayo, en este caso será sobre bueno, herramientas y soluciones que existen basadas en inteligencia artificial y hechas por empresas gallegas. Os agradezco vuestro interés, vuestra participación y sobre todo también a los ponentes, José Manuel, Eduardo y poco más. Así que nada. Si hay alguna pregunta. Sí, no, decía antes, si hay alguna pregunta, podéis hacerla ahora o incluso, obviamente, hablando directamente con José Manuel en Sistemius o con Eduardo en Ultrella, preguntándonos a nosotros y os pasamos con ellos, obviamente, estaremos a vuestra disposición. Si no, pues nada, lo dejamos aquí, 11:30, es una hora justo, muy en punto. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos, muy amables y lo dicho, si queréis volver a ver el taller, estará a vuestra disposición, os lo enviaremos también por correo. Vale, por un correo que no será fraudulento. Esperemos. Venga, pues nada. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.